lo que hizo es mandó a matar a mi esposo, que él se dedicaba al narcomenudeo. Lo que él hizo es escribir una canción con letras que salieron de mi boca. Su trabajo es limpio, pero no le importa que le paguen con dinero sucio. Yo le pido la bendición de que me divorcie de mi esposa. Me casé enamorada, pero conocí al abogado haciendo los trámites de los papeles. Si yo hubiera sido más homosexual, ¿qué hago? Porque lindo. ¡Lindo! Que me dé su bendición para casarme con su hermana. Es una niña, doctora. No, no es una niña. Es menor de edad. Mira cómo vengo. Poniendo mis raíces. No me importa tu raza o tu sexo, ¿para qué hablar de eso? Y ni de dónde vengas. En el momento en que te haga falta y que tengas un problema y no veas el final del túnel, la luz que te alumbra y te ayuda a salir del dilema. Ese es mi lema. What's up, baby? Aquí siempre, aquí haciendo. No me importa tu raza ni tu sexo. Si tú estás triste y acongojado, el derechito a caso cerrado. Ay. En caso cerrado, problema arreglado. He dicho. El escritor mexicano Miguel Ángel Cornejo dijo: ser creativo es ser descubridor permanente de nuevos problemas. Un cordial saludo y bienvenidos a Caso Cerrado. La palabra creatividad siempre se asocia con cosas positivas, pero realmente cuando descubrimos y somos creativos, descubrimos nuevos problemas. Vamos a ver de qué se trata el primer caso del día de hoy. Señor director, que pasen los litigantes. Yo pienso que las casualidades no existen. Es una forma cobarde de aceptar la realidad. En mi opinión, el corrido recrea la realidad. Es un arte, no condena. Buenas tardes y bienvenidos. Caballero, es un acto de respeto usualmente entrar a una sala y quitarse el sombrero. Quíteselo, por favor. Seguro. Muchísimas gracias. Sandra, usted es la demandante de este caso. Explíqueme quién es Humberto, por qué lo demanda y qué exige para resolver este caso. Primero que nada, doctora Polo, este señor que está aquí, lamentablemente es mi padre. La causa de mi desgracia, él lo que hizo fue expuso mis sentimientos, lo que estaba pasando en mi vida personal. De ninguna manera. Él lo que hizo es mandó a matar a mi esposo. Yo estoy en la calle, no tengo ni en dónde vivir, tengo a un niño de 4 años. ¿Pero cómo que mandó a matar a tu esposo? De ninguna manera. Mi padre es músico, lo que él hizo es escribir una canción con letras que salieron de mi boca. Entonces, ese dinero que a él se le pagó me pertenece a mí. De ninguna Yo solamente manera. quiero los 40.000 millones. Ok, momento. Señor, por favor. Sí. Déjeme, no interrumpa, porque no estoy entendiendo ni una palabra de lo que me está diciendo su hija. Es que es una barbaridad. Que si palabras que salen de su boca... Desgraciaste mi vida. Por favor, estás muy exaltada y no estás explicando qué pasó, porque es que no entiendo. A ver, tu papá es cantante. Así es. Ok. ¿Y cómo que mandó a matar a tu esposo? No entiendo. ¿Lo mandó a matar? ¿De verdad? ¿Por qué? Bueno, ya yo le explico cómo estuvo la cosa. A ver. Yo desde muy pequeña conocí a mi esposo. Lo conocí en algo, vivíamos en Reynosa, algo que se daba mucho en ese tiempo, que era ir a dar el rol. ¿En Reynosa, México? Sí, en Reynosa, Tamaulipas. Yo lo conocí ahí dando el rol, me cayó súper bien, nos llevábamos muy bien, entonces decidimos tener una relación con pareja. Ya yo lo llevo a que él conozca a mi padre. Mi padre siempre se opuso a nuestra relación, nunca le cayó bien, siempre era de que su forma que hablaba, cómo vestía, el tipo de música que escuchaba, no le gustaba nada, pues. Un total bandido. No. Entonces decidimos... Pero tu esposo estaba relacionado con algún tipo de actividad ilícita, o sea, él participaba en cosas ilegales. Yo jamás me di cuenta de eso ya hasta el último. El ver a una persona se conoce luego cuando es un traficante. Okay. Eso se le identifica a O ellos. sea, usted por el aspecto usted decidió que él estaba involucrado en cosas ilícitas. Así es. Muy bien, continúa. Bueno, entonces decidimos casarnos en Reynosa por la iglesia.
Nos fuimos a vivir a casa de mi padre por un tiempo, pero siempre hubo argumentos, no se llevaban bien. Mi padre se enfureció, se puso muy caliente la cosa y llegaron a golpearse ellos. Entonces yo quedaba como el perro de las dos tortas, no sabía si irme con mi padre o irme con mi esposo. Yo estaba enamoradísima de mi primer amor, perdidamente cegada por el amor. Me fui con él, nos fuimos a vivir y sí, después de un tiempo vi como me llenaba de lujos, viajes, carros, y yo le preguntaba, oye, o sea, ¿de dónde sale todo esto? Su respuesta, en México se da mucho del machismo. Su respuesta fue, tú preocúpate de la cocina. Mientras no te falte el pan de cada día, tú no me tienes que venir a hacer ninguna pregunta de dónde estoy sacando yo para esto. ¿Y tú te conformaste con esa respuesta? No me faltaba nada, señor. No, perdón. Te conformaste porque quisiste, ¿no? Pues claro. Sí, ok, perfecto. ¿Qué pasó entonces? Yo me embaracé. Un día fuimos a una fiesta que fue en una quinta a los afueras de Reynosa. Saliendo de esa fiesta, nos atrapan dos camionetas. Nos empiezan a balacear. Yo no sabía qué es lo que estaba pasando. Estaba embarazada, tenía muchas emociones, no sabía qué es lo que estaba pasando. Pero escuchaba que gritaban, Jaime, ya llegaste a tu fin, sabemos que vas a ir de soplón, no, este es tu último día y que no sé qué. Yo no sabía qué es lo que estaba pasando. Ya llegamos a la casa, ya llegamos a la casa y yo le exijo que me explique qué es lo que está pasando. Ya él me dice que sí, que él se dedicaba al narcomenudeo, pero esa fiesta se le hizo para su despedida, para salirse de él, eso, porque quería una mejor vida para su hijo y para mí. Entonces ya nace mi hijo, a los dos, cuando mi hijo tiene su fiesta de 2 años, llega la policía, se llevan preso a mi esposo. Y yo no sabía qué es lo que estaba pasando. Entonces, bueno, ya en ese momento tú sabías lo del narcomenudeo. Exacto. Y el tiroteo en las camionetas, etc. Pero él ya me había prometido que se iba a salir de eso. Y tú pensaste que se salía la gente tan fácil de eso. Ya se separó de eso. Tú inocente. Sí. Ok. ¿Le convenía? Entonces, ya en ese momento mi papá ya estaba viviendo en McAllen, o sea, aquí en Texas. Y yo decido irme a McAllen a vivir con él por la seguridad de mi hijo, porque no estaba entendiendo qué es lo que estaba pasando. Ya yo voy y visito a mi esposo. ¿Y tu esposo preso en ese momento? Mi esposo preso. Yo voy y lo visito y le digo qué es lo que está pasando. Que porque él me prometió que se iba a salir y luego me salió con que no. Y él me explica que lo que había pasado es que... Las promesas de todo persona delincuente. Lo que había pasado es que él tenía unas deudas pendientes y que si él no las terminaba, iban a rematar con nosotros y nos iban a matar a nosotros. Él no quiso eso, entonces trató de terminar esos pendientes que tenían y pues fue cuando cayó la policía y se lo llevaron preso. Ok. Y me llegó una llamada, yo estaba, o sea, en shock de la persona que me estaba hablando y me dice, era mi esposo, me dice que se escapó de la cárcel y que está en Reynosa, que lo fuera a topar porque tenía planes para nosotros. Yo obviamente vuelvo a caer otra vez, voy y lo busco. Y mi papá fue y se dio cuenta que yo me estaba viendo con él otra vez. Entonces ya yo regreso y en el puente mi papá me topa y me dice, no, que platícame qué es lo que está pasando, por qué vuelves a hablar con él después de todo lo que te hizo, expuso la vida la tuya y la de tu hijo. Yo ya le digo mis planes, los planes que teníamos, irnos lejos de aquí, empezar desde cero, o sea, esto ya iba en serio. Mi papá, desde un principio fue serio. Mi papá tomó eso, la información que yo le di en confianza, la tomó, hizo este corrido. Yo hago los corridos gracias a este corrido, mataron a mi esposo, porque él dio exactamente la dirección del lugar donde él estaba. Mi esposo estaba escondido por 6 meses, jamás. O sea, tú me dices a mí que tu papá escribió un corrido con información que te escuchó a ti hablar. Lo que yo le di. O que tú le diste. Sí. Y que en base a esa información... Y luego cantó el corrido en algún sitio. Sí. ¿No? Y en base a la información que contenía esa canción, encontraron a tu marido y lo asesinaron. Sí. Entonces tú alegas que tu papá es culpable de la muerte de tu padre. De ninguna manera. ¿Y qué quieres de él? Un día estábamos en la casa, llegaron unos señores y le dieron $40,000. Resultado de mi trabajo. Resultado de tu trabajo, de palabras que salieron de mi boca. ¿Qué señores le dieron $40,000? Pues le dieron $40,000 por este corrido. ¿Pero quiénes? Unos señores que llegaron a la casa y le dijeron, ¿sabes qué? Gracias por tu trabajo, una persona menos en la lista. Yo me quedé con la espinta de que de qué están hablando. Era mi trabajo, nada más. Entonces, ¿tú quieres los $40,000 que le dieron? No, de ninguna manera, de ninguna manera. Irme lejos de aquí, yo no quiero que mi hijo nazca al lado de la persona que mató a su padre. Escúchame.
¿Qué el corrido? ¿Tienes el corrido para escucharlo? Sí, yo en la oficina de mi papá, donde él hace toda su música, Ajá. bueno, la escribe, él tiene una grabación. Sí. De hecho, yo soy de producción, para que usted la vea. Y aquí tengo la letra también. Ok, si pásame quiere. la letra y déjeme ver, señor director, por favor, o déjeme escuchar lo que... Con billete baila el perro y el dueño del perro también. Desde Penal de Reynosa, de ahí se ha pelado Manuel. Y hoy se pasea por Macalén como si el mundo era de él. El que la niega la paz y él estaba sentenciado. Esas son mis composiciones, o sea, ¿por qué te estás metiendo ahí? Con mi información, cosas que yo te dije a ti personalmente, no para que fueras a decírselas a todo el mundo. Voy a hacer un corto receso. A la vuelta, y yo quiero que me digas dónde específicamente mataron a tu marido, que no se llamaba Manuel. No, para nada. Vale. Para Ok, nada. El esposo regresamos se llama después de Jaime. este corto de receso con este interesante tema que ha causado tanto revuelo, que realmente está causando muchísimos conflictos en México. Hay lugares de México donde han prohibido los narcocorridos. Vamos a ver este clip mientras nos vamos a receso, por favor. Dicen que estas canciones promueven personajes y actividades ilícitas, que hacen apología del delito, que podrían fomentar el crimen organizado. Son los famosos narcocorridos, un género musical desde ahora prohibido en la ciudad norteña de Chihuahua. Y véngase a festejar. El ayuntamiento aprobó sanciones o inclusive cárcel inmediata para quienes interpreten una sola canción. Uno de los periodistas de entretenimiento más influyentes del país asegura que los narcocorridos simplemente reflejan una realidad que se vive en México y que no puede ocultarse. Los narcocorridos lo único que hacen es reflejar lo que está pasando, lo que es un secreto a voces, y los únicos que no se dan cuenta aparentemente son las autoridades. Yo narcocorridos nunca los he cantado. Esta puede ser la historia de cualquiera. Pero Y son no te palabras estás que aquí salieron de mi maldiciendo boca. en la hora en que te casaste con el maldito ese. Pero a mí Esa me hizo persona no es feliz. buena. ¿Qué tienes tú en la cabeza? Caso cerrado. Demanda de Bueno, su buenas hijo. tardes. Buenas tardes. Yo sencillamente no pienso, no creo y no se los voy a dar el dinero porque yo pienso que es producto de mi trabajo.